Estamos en este capítulo 6 de Hebreos, donde queremos venir a la segunda porción, a la segunda mitad. Pero no lo vamos a hacer hoy. No lo vamos a hacer hoy para poder enfocarnos en la mesa del Señor y poder tocar algunos textos que yo quería compartirles acerca de la primera porción de Hebreos capítulo 6. Lo que vamos a hacer en esta mañana, a modo de nuestro mensaje, de nuestra reflexión en su palabra, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto con Hebreos 6. Vamos a traer algunas escrituras que apoyan algunas de las enseñanzas que hemos compartido con la primera mitad de este capítulo. Y la semana que viene vamos a comenzar a ver a Abraham como ese padre emblemático, paradigmático de los creyentes, de aquel que confió, que esperó en la promesa y así pacientemente aguardó. Eso es lo que vamos a ver la semana pasada con el título: tal como Abraham, tal son los creyentes. Pero hoy nos vamos a enfocar en un resumen de los versículos 9 al 12 con las enseñanzas que allí hemos visto. Vamos a venir en oración primero. Oramos. Amante Padre, te damos gracias una vez más porque tú por tu palabra ahora nos vuelves a hablar. Por la palabra y por instrumentos como los predicadores. Oh Señor, permite que hoy nos puedas llevar una vez más a ver nuestras riquezas, nuestro refugio, tu gloria, nuestra esperanza en tu Hijo Jesús, y a ser renovados y transformados a través de Él. Padre, perdona nuestros pecados y especialmente al que predica. Límpiame, Señor, y úsame para tu honra y para tu gloria. Padre, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos visto lo siguiente en este capítulo 6. Vamos a ir en diferentes pasos, en diferentes partes. Hemos visto lo siguiente. Número 1, que el escritor de Hebreos le dice a la congregación en el versículo 9: amados, estoy persuadido de cosas mejores respecto a vosotros. Y entonces muestra de qué cosas son estas, de las cuales él tiene gran aliento y esperanza en esta iglesia. Cosas que él puede ver, ¿verdad? Cosas que él ha podido apreciar. Y son las siguientes, versículo 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vemos que este escritor tiene gran esperanza acerca de esta iglesia, aunque ha hablado con grandes y sobrias advertencias, pero tiene esperanza respecto a ella. Hace un juicio caritativo de amor al respecto de esta iglesia, espera lo mejor de ella y es alentado porque ve en esta iglesia un servicio y una obra de amor al nombre de Jesús. La congregación, número 1, la congregación ha demostrado servicio en amor por el nombre de Cristo. Nosotros decíamos que esta es la motivación del creyente. ¿Por qué el creyente? La motivación primaria, fundamental, esencial. Mencionamos la semana pasada diferentes motivaciones por las cuales hacemos muchas cosas, ya sea motivaciones de temor, motivaciones de apariencias, motivaciones de preservación propia, pero al final del día, la motivación que vemos reflejada, destacada por el escritor de Hebreos en esta exhortación es la motivación del amor. Esto lo vemos en 2 de Corintios 5:14, cuando Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impulsa.
Lo vemos también en Gálatas 2, 19 al 20. Se lo buscan un momentico ahí en sus Biblias. Ahí en Gálatas 2, 19 y 20 escuchamos qué mueve, cómo Pablo explica este amor de Cristo que le mueve. Y dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo que ahora vivo en este tiempo, ¿verdad?, temporal, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo es que el amor de Cristo nos constriñe y se convierte en el motivador, en la fuerza del creyente? ¿Cómo es que podemos venir a servir, a amar, a entregarnos en medio de grandes pruebas, de grandes dificultades, de grandes debilidades, de grandes luchas, a veces de contienda, de sinsabores, de frustraciones? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo confiar otra vez? ¿Cómo amar otra vez? ¿Cómo servir otra vez? ¿Cómo entregarnos otra vez? El amor de Cristo nos constriñe. En otras palabras, miramos a los cielos. ¿Cómo es que miramos a los cielos? A través de la fe. La fe nos permite mirar a un amor indestructible, a un amor perfecto, a un amor que no cambia, a un amor invariable, a un amor que permanece constante. Y Pablo lo expresa de esta manera: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sabía algo. Cuando él vivía en la fe, por la fe, a través de la fe, él tenía la convicción en su corazón de que Dios en Cristo Jesús lo había amado a él y se había entregado por él. ¿Se fijan, hermanos? Por eso es que vamos a decir, con otras de las conclusiones en este resumen, que la esencia de nuestro amor es la fe. Que lo que impulsa nuestro amor es la fe. Por eso dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Pero cuando decimos por la fe, no estamos diciéndolo de una manera terminal, en el sentido de que es la fe lo que nos impulsa. No, la fe es el instrumento por el cual nos conectamos con quien nos impulsa. Porque quien nos impulsa es el Dios amante, perdonador y de misericordia. Quien nos impulsa es el Dios que se ha revelado en Cristo Jesús a favor de pecadores. Quien nos impulsa es aquel que dice Pablo: yo por la ley soy muerto para la ley. Aquella condenación debajo de la ley en la cual yo me encontraba, siendo mostrado como un pecador, como un quebrantador de la ley de Dios, Cristo murió por mí y cumplió las demandas de las penalidades para un malhechor como yo. Cristo resucitó por mí, levantándome a la diestra del Padre como un hijo y como un coheredero. ¿Qué impulsa a Pablo? Que por la fe, esa substancia de su fe, que es Cristo Jesús, su persona y su obra, le comunica a él diariamente el amor, la fidelidad, la misericordia de Dios a su favor. ¿Qué hace esto, hermanos? Trae una respuesta en nosotros sanativa. Hermanos, aquel que está viviendo, como Pablo dice aquí, a lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto comienza a traer en nosotros un poder, una influencia, una acción sanativa. Una acción que comienza a venir a tocar nuestro corazón. ¿Y qué produce en nosotros? Ahí está el punto de lo que venimos a decir. Produce amor al nombre de Jesús.
produce una respuesta de agradecimiento, de adoración a aquel que nos ha salvado, que se hace visible en este mundo, se hace visibles en obras de adoración, de servicio, de amor al nombre de Cristo. Se hace visible en el pueblo de Dios. Se hace visible cuando amamos al hermano, cuando le perdonamos, cuando somos pacientes, cuando le pedimos a Dios que nos ayude, cuando reconocemos que tenemos una casa y una sola familia, y es la familia de la fe. Se hace visible ahí en reconocer, hermanos, que aquel es mi hermano también. Se hace visible cuando el juicio que yo emito acerca del hermano, confieso las formas en que condeno al hermano, en que no le doy el beneficio de la duda. Esto creo, hermanos, que es a lo que tiene referencia Primera de Juan, primero que todo, y Santiago también. Si ustedes se fijan, este amor por el hermano no quiere decir un amor que está libre de conflictos, de problemas y de tensiones. Si fuera así, no amaríamos a nadie. Hasta con nuestras esposas y esposos tenemos dificultades, tenemos retos, hemos tenido desavenencias, ¿verdad? Y en la iglesia las hemos de esperar también. Pero hermanos, en el creyente hay una actitud acerca de su hermano. ¿Cuál es la actitud? Es muy sencilla. Este es mi hermano. Este ha sido engendrado por Dios. Puedo ver muchos defectos en él. Puedo sentir el dolor que puede causar a mi corazón cualquier actitud de mi hermano. Pero dice, aquel que es engendrado por Dios ama a su hermano. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En lo más básico es aquel reconocimiento de que Dios ha tenido misericordia conmigo y Dios lo ha tenido también con el resto de sus hijos. Por lo tanto, estoy en presencia de alguien al cual soy llamado a extenderle misericordia, perdón, servicio en amor. Este pastor, este escritor del libro de los Hebreos les habla a la iglesia y les dice: yo he visto esto en ustedes. He visto el reflejo en ustedes del amor que ustedes han recibido del Padre. Estas cosas, les dice ellos, acompañan a la salvación. Son cosas que son resultado de la salvación que ha venido a nuestras vidas. La evidencia primaria de gracia por la fe, algo que hemos estado diciendo y que hemos enfatizado con este pasaje. Recibimos por gracia, por la fe, una evidencia de que somos hijos de Dios. Nos llega allí directa. Creemos en Cristo y el Espíritu Santo nos da testimonio y nos dice: eres mi hijo, te he perdonado, te amo, eres mío. Esa evidencia primaria de gracia por la fe fluye naturalmente en una evidencia que le podemos llamar, yo le llamo secundaria y reflectora. ¿Por qué secundaria? Porque hemos dicho que no vamos primero a ver nuestras obras para asegurarnos. No vamos primero a ver nuestro amor para certificar de que somos hijos de Dios. ¿A dónde vamos primero? A la cruz. Aquello que dice Pablo: yo vivo por la fe en aquel que me amó. No vamos primero a nuestro amor y a la calidad de nuestro amor, porque si vamos allá primero, hermanos, vamos a entrar en dificultades. Si somos honestos, vamos a ver que la calidad de nuestro amor deja mucho que desear. Y ustedes son muy honestos con la calidad de mi amor, yo lo sé. La pregunta es si eres honesto con la calidad de tu propio amor. No, yo sí amo más que tú, pastor. Yo entiendo. Qué bueno que lo haces. Qué bueno que lo haces, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos primero es que vayamos a la calidad de aquel amor que es perfecto. Perfecto. Porque si vamos a la calidad de nuestro amor primero, se van a encontrar así, juzgando al pastor.
diciendo al pastor le falta amor. ¿Se fijan? Sin conocer detalles, sin conocer, ¿verdad? Historial, sin conocer el pastor en su habitación solo, sin conocer, simplemente, ¿verdad? Al pastor le falta amor. ¿Por qué? El pastor es el centro de ¿cuántos? De tantas personas. Me escojo a mí para poder hacer este punto, ¿verdad? De que nosotros somos visibles en el mundo, los creyentes. ¿Quiénes están bajo el ataque y bajo el escrutinio de Satanás? Los creyentes, las cabezas visibles. Por eso usted no se asombre, y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, hermanos, porque si no, no vamos a poder funcionar. ¿Sabían eso? Si nosotros sucumbimos al hecho de que si fulanito ahora ya no me mira igual, o ya no me quiere, o ahora tienes pensamientos segundos acerca de mí, no podemos funcionar, hermanos. Ya el juicio terminó para nosotros. Nosotros solamente tenemos que agradar a uno, a Jesucristo. Y para hacerlo, y para poder hacerlo bien, somos llamados a concentrarnos, no en la calidad de nuestro amor, que en realidad ciertamente es muy deficiente. Si ves el mío tan deficiente, si te enfocas en el tuyo, también lo vas a ver deficiente en el mero hecho que estás juzgando el mío. En el mero hecho que estás juzgando el mío, sin conocer, sin saber, sin profundizar, sin entender, sin escudriñar, a modo de preferencias, ya te debe dar una visión de lo defectuoso de tu propio amor. Pero ciertamente somos perdonados en el amor de Cristo. Yo soy llamado ¿a qué? A perdonarte y a decir, por supuesto, si él o ella es tan miserable como yo, ¿qué voy a esperar si somos miserables? ¿Verdad? Aquella novela de Víctor Hugo, Los Miserables, Nosotros somos los miserables. Pablo decía, miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si usted se fija entonces, usted puede aquí escuchar algo. El enfoque de Pablo primero es ver la necesidad de un amor perfecto para un miserable. De un amor indestructible para un miserable. De un amor invariable para un miserable. Escucha, pueblo, no viene de tu prójimo. No viene de tu esposo y esposa. No viene de tus hijos. Lo tienes en Dios, en Cristo Jesús. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí miserable. ¿Se fijan? Esa es la primera salida del creyente. El creyente verdadero sale a ese testimonio. El creyente verdadero sale a ese testimonio, hermanos. Y escucha el amor perfecto, con una calidad indestructible, invariable para ti. Yo te pregunto, ¿estás escuchando de este amor? ¿Cómo te está ministrando este amor en las pruebas de la vida? ¿Es este amor el que te sostiene? Si no te sostiene este amor, o este amor está eclipsado, van a pasar dos cosas. Te vas a llenar con una cabeza grande acerca de tu amor. ¿Te fijas? Cuando uno tiene la cabeza grande acerca de su amor, nuestro ego, cuando es machacado, o nuestras preferencias, o nuestras visiones, nuestras perspectivas, nos llenamos entonces ¿de qué? De rencores y de amarguras, y se endurece nuestro corazón. Ese es el gran reto. El gran reto en relaciones, hermanos, es que cuando no nos aman bien,
o cuando percibimos que no nos están amando como deben amarnos, ¿seremos vencidos de ese mal? ¿O tenemos la respuesta para recibir un amor que puede movernos más allá de ese desierto, de ese dolor, de esa herida, de esa sangre, de esa caída? Sí lo tenemos. Y es posible. Es posible, hermanos, lo que dice Pablo, no ser vencidos por el mal, sino vencer el mal con el bien. Pero ¿qué necesitamos para eso? Un amor indestructible, invariable, incambiable, y no es el tuyo, ni es el de tu hermano, ni es el de tus hijos, ni es el de tu esposo o esposa. Todos los amores de la vida te pueden defraudar. El reto está, y si nos defraudan, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿Nos endurecemos? ¿Nos llenamos de amargura? ¿Nos deprimimos? Otras personas, algunos se endurecen, ¿verdad? Me la van a pagar. Algunos te dejan de hablar, ¿verdad? Te dejan de hablar. Ya, se acabó. Esta persona no me la va a hacer otra vez. ¿Cuántos hemos estado ahí, hermano? Estamos hablando, yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Pero cuando yo hablo de mí, ¿de quién hablo? De usted también. Aquí nadie se queda afuera, hermanos. Nadie se queda afuera. Siempre piensa en eso, ¿verdad? Cuando usted oiga la predicación, diga, esto se trata del pastor. Pero inmediatamente diga, y de mí también. Y de mí también. Para que no nos llenemos de una cabeza grande, que es lo que quiere hacer el enemigo conmigo, o que el corazón se endurezca y se amargue, o nos entristezcamos en tal manera y nos deprimamos en tal manera que nos paralicemos y que dejemos de correr esta carrera. ¿Qué tenemos para esa respuesta? El amor de Dios. El amor de Dios. La evidencia primaria de gracia por la fe, que naturalmente, ¿por qué digo naturalmente, hermanos? Es la vida del creyente. La vida del verdadero creyente es uno que si naturalmente, por supuesto, esto pasa en un proceso de santificación que es imperfecto, con pruebas, con dolores, en vicisitudes, etcétera, en luchas. Pero naturalmente el creyente que mantiene por la gracia de Dios sus ojos en Cristo y en su amor, va a haber un fluir, una reflexión en su vida del amor de Cristo. ¿Y cómo se manifiesta? De una manera muy específica, actos de servicio, sin contar el costo. Actos de servicios libres, en amor. Primero a la familia de Dios, a los hermanos, y ciertamente en un sentido general al mundo, al prójimo, a los que nos rodean. Qué bueno es ser libre así. Qué bueno esa libertad para amar. Qué bueno es que mi corazón no esté controlado por tus acciones o por tu amor o por tu falta de Él. Pablo le decía a los corintios, ensanchen su corazón, le decía Pablo a los corintios. Pablo le decía, el mío no se ha apocado, el de vosotros sí, les decía Pablo. Decía, ensanchen su corazón. Esto creo que Dios nos lo dice a todos nosotros, ensanchemos nuestro corazón. La pregunta es ¿cómo? Y este es el kit de la cosa, hermanos. Yo te puedo decir, ensancha tu corazón, ensancha tu corazón, ensancha tu corazón. Ama, 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 todo el día. Que no va a ser que ames. Es el recibir amor y experimentar amor en la manera en que Dios lo da en Cristo Jesús, que nos hace amar, que nos cambia de rebeldes en adoradores.
de perseguidores en miembros del cuerpo, de aquellos que escapan y se esconden, aquellos que se presentan y que dicen: heme aquí. De aquellos en luchas, en guerras, en contiendas, aquellos que dicen: yo estoy aquí igual por la gracia de Dios. Te quiero servir en amor. Eso estaba en la iglesia, en esta iglesia. Y hermanos, está en cada iglesia verdadera, en diferentes grados y en diferentes medidas. En todas las iglesias donde yo he estado, yo lo he visto. Yo sé, hay personas que van a decir: en Tamiami no lo hay. Pero ese tiene primero que quitar, ¿qué? La viga de su ojo, ¿verdad? Yo lo he visto aquí en Tamiami y lo veo en mí también. Pero cuando me enfoco mucho en el mío, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a deprimirme cuando veo las fallas, o empiezo a ¿qué? A tratar de defenderme y de tener una cabeza grande, cuando me lleno de mis propias defensas y de mis propios argumentos. ¿A dónde Dios quiere que salga entonces? A la cruz, al Calvario. Aquel que murió por ti para salvarte, para perdonar tus pecados. Aquel que murió no por el bueno. Con todo, dice la palabra, quizás alguno osara morir por el bueno. No, fácilmente. Por el bueno muchos mueren. Y por nuestros hijos, ¿quién no moriría por un hijo? Por nuestros padres, por nuestro esposo, esposa, hasta un amigo. Vemos todos los días en el ejército amigos que se entregan por otros. Vemos a héroes que se entregan por su compañero de equipo, de trabajo, de lucha. Sí, con todo, alguien osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo malos, impíos, pecadores, Cristo murió por ti, por mí. Nosotros merecíamos morir, y Cristo se hizo el Cordero de Dios, que toma sobre él tu pecado y el mío. Muere pagando la paga, la deuda que le debemos a la santidad, a la justicia de Dios, y resucita para decirnos ahora y para siempre: me perteneces, te he comprado con mi sangre. Y reclamarnos con ese amor invencible e incomprensible. Incomprensible. Si tú puedes entender el amor de Dios tratando de explicarlo por alguna variable tuya propia, tú no entiendes o no has venido a comenzar a recibir el amor de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No, claro, Dios me tiene que amar porque yo me arrepentí. No, Dios me tiene que amar porque yo soy un miembro de la iglesia. Dios me tiene que amar porque yo he hecho estas cosas. Dios me tiene que amar porque yo no hago estas otras cosas. No entiendes el amor de Dios. Ten cuidado, no va a ser que no hayas creído el amor de Dios. El amor de Dios viene a aquellos a los cuales les resulta incomprensibles. El amor del mundo es un amor comprensible. El amor de Dios es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Trae paz donde no debiera haberla. Por eso es que Pablo nos dice en Efesios, vayamos ahí un momentico, en Efesios capítulo 3, nos dice, hablando de este amor, Pablo está orando y dice en Efesios 3, en el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, ¿cuánto necesitamos ser fortalecidos hoy? Sí. Necesitamos el poder de Dios, la fortaleza de Dios para enfrentarnos a las pruebas de la vida, a los dolores, a los sufrimientos y seguir adelante. Pero el mundo se fortalece de otras maneras, ¿verdad? El mundo se fortalece con una botella de whisky, se fortalece con el dinero, se fortalece endureciéndose,
se fortalece asegurándose económicamente, se fortalece con los placeres supuestamente, en lo cual no hay ningún fortalecimiento, sino son arenas movedizas. Y es simplemente una armadura externa. Hermanos, qué triste. ¿Se han fijado el mundo? La tristeza, la vanagloria, el brillo falso del mundo. Si estamos rodeándonos con el mundo, lo vemos. La respuesta debe ser una de compasión y de misericordia. Y cuando yo voy al gimnasio y veo ahí a aquellos hombres fuertes, dándole duro a los hierros. A mí también me gusta hacer mis ejercicios y quiero estar fuerte también. Y me pregunto, ¿qué más tendrán en su vida? ¿Habrá algo más en sus vidas? ¿O solamente serán esos músculos? Qué triste la vanagloria del mundo. O aquellas mujeres allí también, ¿verdad? En el gimnasio, hermosas, ¿verdad? Ahí ustedes las ven, pasan horas también allí, buscando su belleza, su atracción. O cuando vamos quizás a un lugar donde vemos a los profesionales que entran a su happy hour. Ahí van con sus trajes, con sus portafolios, con sus agendas, ¿verdad? Y están allí en medio de 2 o 3 copas, hablando de sus triunfos, de sus logros, de sus planes. ¿Será eso todo lo que tienen? ¿Qué necesitan? El amor de un Salvador. Eso es lo que necesita tu alma. Y Pablo lo expresa así aquí de esta manera y dice: fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo. ¿Cómo? Por la fe. ¿Se fijan? Por la fe en vuestros corazones. ¿Y cómo es que habita Cristo en la fe? En nuestros corazones. ¿Qué sucede cuando eso se da? A fin de que arraigados y cimentados. ¿Se fijan? El justo es como un árbol que está allí plantado, arraigado y cimentado, pero en su justicia, en sus obras. Pastor, pero así hablan muchas veces los salmos. Sí, pero espérate, recuerda que hay un justo que se arraigó y se plantó. ¿Por qué? Por su propia justicia. ¿Quién era ese? Jesucristo. Y nosotros vamos a ser ramas en aquel árbol de justicia que es Cristo Jesús a nuestro favor. ¿Y cómo es que Cristo ministra los dones y los regalos de su justicia perfecta delante del Padre? A través de la fe. La fe. Y la fe no trae nada para recibir. La fe, y hermanos, ese es el milagro de la fe. ¿Por qué es que dice, como vamos a ver más adelante, Pablo en Romanos 4, que es por fe para que sea por gracia? Porque la gracia es recibir un regalo, es recibir. ¿Y cuál es el instrumento apropiado de la gracia? La fe. Porque la fe no entrega nada, solamente recibe. Pastor, pero qué clase de cristiano más egoísta que solo quiere recibir. No entiendes el evangelio. Es que es la única forma en que podemos pararnos delante de Dios, recibiendo. Ese es que Lutero al final de su vida, allí en su última escritura, en su mano, decía: we are beggars, this I know. Somos mendigos, esto sé. Aquel gran reformador terminó allí su vida declarando por fe que necesitaba de un Salvador. Recibir. Qué gran arrepentimiento un alma que puede abandonarlo todo, que ha tratado de acaparar, para decir: por esto me valido, por esto me paro delante de Dios, por esto traigo significado a mi vida, y ahora lo condeno todo delante de Dios y digo: necesito un rescate.
Necesito recibir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, de los tales es el reino de los cielos. Si tú eres pobre, solo puedes ¿qué? Recibir. Y de esa manera vivimos nuestra vida cristiana de día en día, recibiendo. ¿Quiere decir que nunca damos? No, de ninguna manera. Solo no da el que no tiene. Pero para tener hay que ¿qué? Que recibir. Hay que recibir por la fe. Recibir lo que no es nuestro. Recibir lo que es del Padre. Recibir de aquel que es la luz, que es la justicia. Recibir por la fe. Y el recibir es pararnos delante de Él por la fe y escuchar de su amor y de su entrega por nosotros. Y ese mensaje es un milagro que entrega las cosas del cielo al alma. Tú no causas nada. Tú no produces nada por ti mismo. Tú no fabricas nada espiritual. Todo lo recibes por iluminación divina, por comunicación divina. Dios habla y Él hace. Y Dios te ha hablado a ti a existencia, espiritualmente hablando. Dios te ha dicho, vive, y tú has vivido. Y te lo ha dicho por palabras especiales, palabras de evangelio, palabras de consuelo, palabras de lo alto. Que Dios habla su palabra que condena la historia del primer Adán. La condena toda. ¿Cuál ha sido nuestra historia? La historia que vemos del hombre natural y en la carne. Quiere levantar sus monumentos, quiere levantar su torre, quiere establecer sus ciudades, quiere establecer sus altares, quiere poner allí su orgullo. El Señor da palabras de consuelo, condenando la historia del primer Adán y exaltando la historia del segundo Adán. No es tu historia, no es tu monumento, no es tu obra. ¿Recibes hoy la palabra del evangelio? Esta palabra que el mundo no apetece. ¿Por qué no apetece? Porque te vuelve un miserable. Este es el misterio de la cruz. Lutero le llamó a esto la teología de la cruz. La podemos resumir en esta frase: que Dios, antes de hacernos santos, nos hace pecadores. Estas dinámicas son constantes en la vida del creyente. Antes de hacernos ricos, nos hace mendigos. Antes de llenarnos, nos vacía. Antes de exaltarnos, nos humilla. Antes de darnos vida, nos mata. Antes de perdonarnos, nos culpa. Antes de justificarnos, nos condena. Dios hace aquello que Lutero diría es la obra aparentemente ajena a Dios, porque lo que pensamos de Dios es que Él nos da todo lo bueno: la vida, la justificación, la gloria, la resurrección. Pero lo que fallamos de ver es que para darnos lo bueno, primero condena todo lo malo en nosotros y lo condena radicalmente. Que es la historia del primer Adán, de ese hombre adámico en nuestros miembros con el cual luchamos todos los días. Que continúa queriendo levantar su historia, su monumento, sus obras, sus acciones, su agenda, sus caminos, sus pensamientos, su propia dirección. Y aquel Dios que mata y da vida, aquel Dios que hace la herida y la venda, aquel Dios que nos lleva a la tumba y nos da resurrección, aquel Dios que nos hace pecadores para hacernos santos, aquel Dios que muestra nuestros hierros y nuestras maldades para mostrarnos nuestra gloria en Cristo Jesús. Por esto la iglesia vive. Yo sé, hermanos, la iglesia contemporánea está aburrida con este mensaje. Aburrida. ¿Por qué? Porque por lo general son naturales. No tienen el Espíritu. Lo que quieren es las cosas que temporales y terrenales. Y cosas que no son malas.
Yo necesito restaurar mi matrimonio. Los 5 pasos para restaurar mi matrimonio, pastor, la serie sobre matrimonio. Yo necesito resolver y ordenar mis finanzas, pastor, la serie sobre finanzas, ¿dónde está? Eso sí los cautiva. Ustedes me buscáis, decía Jesús después que les dio panes y peces. Ustedes me buscáis simplemente porque llenaron sus estómagos. ¿Hasta cuándo lo iban a seguir aquellos que llenaron sus estómagos? Ustedes me buscáis porque vuestros matrimonios se restauraron en la conferencia de matrimonios del 2016. Ustedes me buscáis porque después que han venido a los grupos de orientación, de apoyo de la iglesia, las finanzas han vuelto otra vez a estar en orden. ¿Y hasta cuándo lo vas a seguir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde te va a llevar eso? ¿Hasta dónde te va a llevar? El reino de Dios es comunicado a ti a través del Evangelio todos los días. Todo asunto de tu vida adquiere una respuesta a través del Evangelio. El Evangelio no es lo que hacemos después de la serie de los 5 pasos para restaurar el matrimonio en los últimos 5 minutos para que las almas se salven. El Evangelio no es esa última llamado. Cree en el Señor Jesucristo, acéptalo y ven adelante para que las almas se salven. No. El Evangelio es la declaración de los cielos, del amor de Dios por un pueblo en Cristo Jesús, para que pueda tu vida tener sentido y ser sustentado hoy en tus luchas y en tus pruebas. El Evangelio es lo que necesitas para tu lucha en tu matrimonio. Porque cuando tú oigas cómo eres amado, ¿qué va a suceder? Cuando tú oigas cómo eres perdonado, cuando tú eres asegurado en el amor del Padre, yo no sé usted, pero yo puedo amar a mi esposa. Yo no sé usted, pero cuando quiero gastar más allá de la cuenta para tratar de validar, me digo, ¿y por qué estoy haciendo esta estupidez? Si yo soy amado del Padre, what am I doing? ¿Se fijan, hermanos? El Evangelio tiene que ser predicado a su iglesia, a los creyentes. Todo el consejo de la Biblia desemboca en el Evangelio. Aún las instrucciones prácticas y morales y los mandamientos que muestran la ética del reino, la vida del reino, termina dando testimonio de Cristo Jesús y su amor perfecto a tu favor, y termina con las palabras de absolución a favor de su iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a terminar con esas palabras. Así aparentemente hacía siempre la iglesia primitiva, ¿se fijan? La iglesia primitiva siempre se predicaba el Evangelio. Por el mero hecho que siempre celebraban la Santa Cena. Y la Santa Cena es la declaración de la muerte de Cristo hasta que Él venga. ¿No crees que debes predicar el Evangelio en cada sermón? Como nos hemos apartado del camino antiguo. El Evangelio es lo que necesitas para ser humillado, porque es aquel que te habla de la justicia de otro y ser hallado en él, no teniendo tu propia justicia. Y tu propia justicia, sino la justicia de la fe. Y la justicia de la fe no son los frutos de tu espíritu. La justicia de la fe es aquella que recibimos por la fe y no tiene que ver con nuestras obras. Para poder tener frutos del Espíritu hay que tener justicia. Nosotros no estamos trabajando en nuestra justicia para que Dios nos acepte en el juicio final. Nosotros vivimos de una justicia que hemos recibido por la fe
Y esa justicia que hemos recibido por la fe no es que Dios te ha capacitado para obrar buenas acciones y la obra del Espíritu para al final entonces Dios aceptarte. No, no. Lo que Dios ha hecho es que te ha justificado, te ha aceptado sin obras, sin tu obediencia, y te ha cubierto con la justicia perfecta de Cristo. Su amor perfecto que te da la bienvenida todos los días, no por tus obras, sino por la obra de Jesús perdonadora, expiatoria, donde dice: tus pecados son cubiertos, son perdonados, y mi justicia, mi santidad es tuya en Cristo Jesús. Los que viven en Cristo quieren ser hallados en Él, no teniendo su propia justicia. ¿Su justicia de qué? De sus obras. ¿Quiere decir eso que no vamos a tener obras? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Vamos a tener muchas obras por la gracia de Dios que van a ser usadas como manifestación de aquellos que van a aclamar sus propias obras y su propia justificación. Y Dios les va a decir: ninguna obra humana o propia yo recibo como justicia, sino solo la de uno. ¿Tienes tú esta justicia? Sí, mira cómo yo me he esforzado, mira cómo yo he trabajado, yo creo, mira mis obras. ¿Cómo no me vas a recibir si mira yo cuánta justicia he obrado? ¿Me estás diciendo que quieres que yo te acepte clamando la fe y las obras delante de mí? Sí, claro, esa es la justicia. No, te has equivocado. Aquí solamente se recibe la justicia de uno, la de Cristo. Déjame enseñarte a aquellos que la tienen. ¿Ves cómo trabaja aquel? Sí, pero yo he trabajado más que aquel. No, yo sé que aquel no hizo mucho. Yo lo sé. Pero lo poquito que hizo manifiesta el amor del nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel amó porque fue amado. Que aquel se entregó porque estaba confiado en la obra de otro a su favor. Que aquel recibió día tras día la confianza, la seguridad de aquel que lo amó y se entregó a sí mismo por él. Aquel que estaba confiado en la persona, en la obra, en la justicia, en la santidad de otro, lo cual lo empoderaba día tras día para vivir, quizás en tus ojos, obras humildes de amor, pero ahora proclamadas en su verdadera calidad y naturaleza por amor al nombre. He ahí el rol de las obras en el juicio final. Por lo tanto, hermanos, la esencia de nuestro amor es la fe, porque a través de la fe somos edificados, sostenidos y fortalecidos por el amor incondicional de Dios, perdonador y justificador en Cristo a favor de los pecadores. Podemos enfrentarnos a las pruebas en fe pacientemente, renovados por la gracia que fortalece nuestra fe, en la cual estamos siendo transformados a su imagen, como dice este pasaje de Efesios, donde dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede, ¿se fijan? Excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de esa plenitud. En 2 Corintios 3, 17 y 18 dice: nosotros los que a cara descubierta contemplamos la gloria de Dios en la faz de Cristo, aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí, somos transformados de gloria en gloria. Un día seremos presentados como justificados del Señor. Un día seremos presentados como justificados del Señor y recompensados por el trabajo de amor a su nombre para su gloria. Porque Dios es justo, como dice el pasaje. Aquel que no es hijo de Dios va a ser juzgado por la justicia y la ley perfecta de Dios. El que es hijo de Dios
También, pero la justicia perfecta de Dios le ha sido imputada en Cristo Jesús. La humanidad recibió la culpa de Adán, pero son juzgados aquellos que no están en Cristo por sus pecados personales. La iglesia, el cuerpo de Cristo, le ha sido imputada la justicia de Cristo y recibirán recompensas por el servicio a Cristo en amor. Por el servicio a Cristo en amor. Somos justificados por las obras y la justicia del Señor y recompensados por el trabajo de amor a su nombre. Terminamos con esto aquí en Mateo capítulo 20. Vemos esta realidad en Mateo capítulo 20. Con esto cerramos para venir a la mesa del Señor. En Mateo 20 escuchamos lo siguiente. Ahí en Mateo 20 la historia es de una madre que trae a sus 2 hijos a interceder por ellos. ¿Qué no haría una madre, verdad, por sus hijos? Ella le dijo en el versículo 21, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto es algo que mi mamá hubiera hecho. Que Dios la guarde en su gloria. Qué pasión ciega la de las madres, ¿verdad? Pasión ciega la de las madres, qué amor. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Hasta una madre a veces tiene que ser corregida. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Wow. Tremenda osadía, ¿verdad? Y aquí hay mucha sabiduría y otro mensaje, pero no puedo predicar este mensaje, ¿verdad? Ciertamente los discípulos iban a finalmente morir siendo martirizados, muertos, perseguidos por causa de la justicia, como lo fue Jesús. Pero hay una copa que ninguno de ellos podía recibir. Si ustedes se fijan, hermanos, la historia de los evangelios tiene también una línea, un plot line. ¿Cómo se dice eso? Una línea de guión, ¿verdad? Como lo tiene también la historia antiguo testamentaria. Es como un mini resumen, pudiéramos decir, de la historia antiguo testamentaria. Donde Israel termina el Antiguo Testamento no habiendo cumplido el pacto. Los discípulos de Jesús, que todos han dicho te seguiremos y lo hemos dejado todo, terminan abandonando a Jesús. Abandonando a Jesús. ¿Sabías eso? Todos le abandonaron. Pero en aquel momento Él solo es el único que podía llevar aquella copa amarga. Ahí está Cristo como el chivo expiatorio, el cordero expiatorio, ¿verdad? El cordero expiatorio. No como ejemplo. Cristo es ejemplo para los creyentes. Pero hay una copa, hay un paso, hay una dirección a donde Cristo fue que ninguno de los discípulos pudo seguirle. Y era la cruz del Calvario. El tomar la ira de Dios a nuestro favor, donde Él era el único calificado y el único que podía hacerlo. Y por eso somos salvos. Ciertamente después ellos iban a participar del mismo bautismo, unidos, identificados con Jesús, iban a morir. Pero lo que sucede aquí entonces, le dice el Señor Jesús, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Hay esperanza para Tamiami. Oye, antes de la cruz y los 12 discípulos santos, que los vemos con la, ¿cómo se llama eso? Las aurolas, en las figuras, en los eso, estaban fajados hasta el momento de la cruz. Porque somos miserables. ¿Has venido a reconocer eso? Yeah. Pero tenemos a un gran Salvador,
que rescata miserables, que puede coger a esta partida de bravucones, valientes en la carne, ciertamente, en muchas maneras, diferentes, creados por Dios, diferentes características, y los puede coger después que lo abandonaron en la cruz y buscarlos y restaurarlos a la confianza y al amor de Jesús y enviarlos al mundo. Y por el testimonio de Jesús, a través de ellos, estamos aquí. Gloria a Dios, ¿verdad? El testimonio de amor a su nombre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Así funciona el mundo. Mas entre vosotros no será así. Que pueda ser así entre vosotros, entre nosotros. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. ¡Wow! ¡Wow! Quiere ser grande en el reino de Dios. Cristo no dice que no puede ser grande, no lo dice. Quiere ser grande en el reino de Dios, sí. Tienes que ser el servidor de todos. Por eso es que Cristo es el grande, primogénito de entre los muertos. Porque Él, que lo tenía todo, lo entregó y se vació. Y tomó la copa por los malos, por nosotros. Ahora nosotros, por el Espíritu, en esa comunicación y comunión de su amor, somos transformados en este mismo sentir. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oh, hermanos, ese es el testimonio del reflejo de la imagen de Cristo en nosotros. No lo invalides, no lo quites, no lo minimices, no digas que no existe, no lo eches a un lado. Si tú eres amado por Dios, y si tú hablas mucho de la gracia de Dios, y si verdaderamente esa gracia de Dios, la cual hablas mucho en tus labios, prevalece en tu vida, estarás siendo transformado conforme a su imagen. Si no, no te vanagloríes de gracia. Al menos cállate la boca. Al menos. Porque la gracia de Dios transforma y cambia. Ciertamente, con la gran libertad de la gracia, con el escándalo de la cruz, nos vuelve escandalosos en amor, en misericordia, en compasión. Como pasó allá en Los Miserables, no recuerdo bien la novela, pero ustedes se acuerdan de aquel personaje que salió corriendo y se metió en la casa del sacerdote y le robó al sacerdote las copas, aquellos instrumentos, aquellos platos, después ustedes me corrigen, de plata, Valjean creo que se llamaba, y se fue corriendo. Y la policía viene al sacerdote buscando, después estamos buscando al individuo, lo tenemos aquí, estos instrumentos son suyos, lo arrestamos con sus instrumentos. Dice, pero caramba, ¿no les dijiste a ellos que yo te había regalado eso ayer? No, eso yo se lo regalé a él. Lo había robado. Y la gracia de Dios, la gracia de aquel hombre, aquella bondad, aquella compasión inexplicable, fue demostrada a un miserable, a los miserables. Miserables que hemos recibido esta abundante gracia, miserables que somos llamados a buscar a otros miserables y a decirles, hay virtud, hay amor, hay perdón, hay nueva vida en Cristo Jesús. Que nuestro amor por Jesús crezca.
y así nuestro amor los unos por los otros. Amén. Hermanos, vamos brevemente.